M por P está definido el producto, porque estos dos valores son iguales, y en la matriz producto tiene un tamaño de orden M por P, que es el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Perfecto. ¿Cómo encuentro un elemento genérico de esa matriz? Un determinado elemento, el elemento IJ de esta matriz. Y me dicen que el elemento IJ de esa matriz va a ser igual a una sumatoria con K variando de 1 hasta N, del elemento A de IK por B de KJ. Esto para I variando de 1 hasta M y J variando de 1 hasta P. Traduzcamos esto y entendamos esto que estamos diciendo. Quiero calcular el elemento que está en la fila I y en la columna J de la matriz producto A por B. ¿Y qué me dicen por definición? Que va a ser una sumatoria. Y una sumatoria que comienza con K de 1 hasta N. ¿De dónde sale este N? De este valor común que acabamos de decir que el producto va a ser posible simplemente cuando este valor sea igual a este. Y ese valor común es justamente el límite de la sumatoria. La sumatoria va hasta ese valor. Siempre comienza en 1 y va a ir hasta ese valor. Nosotros acá le damos a esa variable de la sumatoria cualquier nombre. En este caso le hemos dado el nombre de K. Y decimos K comienza en 1 y va hasta N. Ese K es la variable de la sumatoria, o también se conoce con el nombre de índice mudo, porque cuando desarrollamos la sumatoria desaparece. Entonces estamos explicando esto. Colocamos K variando de 1 hasta N, ya sabemos el por qué. La primera matriz es A y colocamos A, la segunda matriz es B y colocamos estos corchetes para colocar estos valores. ¿Y qué colocamos en esos valores? En el extremo izquierdo colocamos el elemento que estoy queriendo calcular, el elemento de la fila I. Y en el extremo derecho, la columna del elemento que estoy queriendo calcular, que es la columna J. Entonces ustedes se fijan, I y J están en los dos extremos, en la izquierda y en la derecha. ¿Y qué tenemos en la parte central de esos subíndices? K, la variable de la sumatoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? El elemento IK por B, el elemento KJ. Y I varía de 1 hasta M. ¿Y por qué varía de 1 hasta MI? ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? Esta matriz tiene M filas. Entonces, las filas varían de 1 hasta M. Y las columnas, ¿cuál es el número de columnas de esta matriz producto? Es P. Entonces, las columnas, que es J, varían de 1 hasta P. Entonces, por eso tenemos esta variación acá. Y de esa manera estoy definiendo un elemento genérico dentro de esa matriz producto. Pero esto es bueno que entendamos cómo ha sido elaborado. ¿Ya? Sabemos que el producto de A por B está definido. ¿Por qué? Porque esta condición se cumple. Esa condición que me permite decir que el producto está definido y que este valor es igual a este, va a ser el límite superior de la sumatoria, que comience en 1 con cualquier valor, sea K, sea T o cualquier letra, con K comenzando de 1 hasta N. Y acá, ¿qué colocamos para calcular ese elemento IJ? Colocamos el I y el J, que es la fila y la columna del elemento que estoy queriendo calcular, en los dos extremos, izquierdo y derecho. Y en la parte central, el índice mudo. Entonces, bajo esa característica y esa definición, vamos a ver ahora juntos, como ejemplo, lo siguiente. Tengo esta matriz A y tengo esta matriz B. La matriz A, todos ustedes pueden ver de qué tamaño es. La matriz A es de 2 filas y 3 columnas. 2 filas y 3 columnas. La matriz B es una matriz que tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Es una matriz de 3 por 4. Entonces, la matriz A es de orden 2 por 3, la matriz B de 3 por 4. Hago este análisis que se llama análisis de forma, donde voy a ver si el producto de A por B está definido o no. Yo veo que el producto de A por B está definido. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera matriz, que es 3, es igual al número de filas de la segunda matriz, que es 3. Como ese valor es común, el producto está definido. ¿De qué tamaño va a ser esa matriz producto? Esa matriz producto va a tener 2 filas, que es el número de filas de la primera, y va a tener 4 columnas, que es el número de columnas de la segunda. Entonces, la matriz A por B es una matriz de 2 por 4, 2 filas y 4 columnas. Acá tenemos la matriz A por B, y aquí estoy colocando todos los elementos de esa matriz producto. El elemento 1, 1, ¿qué es ese elemento? El elemento que está en la primera fila y en la primera columna. ¿Qué es este elemento? El elemento que está en la primera fila y en la segunda columna. ¿Qué es este elemento? El elemento que está en la primera fila y la tercera columna. Y este es el elemento que está en la primera fila y en la cuarta columna. Y acá tenemos todos los elementos de la segunda fila. Lo mismo, todos tienen el primer índice 2, porque es la fila a la que pertenecen,
y las columnas varían de 1 hasta 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tengo todos los elementos en forma genérica de esta matriz producto A por B. ¿Ya? Y acá los estamos identificando uno por uno. Los elementos de esa matriz producto A por B. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular aplicando la definición. La definición es la que hemos visto hace un momento, la que la tenemos allá arriba. Esta es la definición. Voy a aplicar y voy a calcular ahora algunos elementos de esa matriz, de esta matriz producto A por B. Y lo primero que voy a calcular va a ser el elemento 2,1. Quiero calcular cuánto vale este elemento. Fíjense, no estoy calculando todos los elementos, simplemente estoy calculando cuánto vale este elemento, el elemento 2,1 del producto de A por B. ¿Cómo calculo ese elemento? Aplicando la definición. ¿Y cuál es la definición? La que la tenemos acá, que voy a subirla para que ustedes puedan acompañar. Ahí tenemos la definición. Ya no tengo acá I y J. Tengo concretamente que calcular el elemento 2,1. En otras palabras, I vale 2 y J vale 1. Entonces reemplazamos en esa sumatoria esos valores. ¿Y qué tenemos? Sumatoria de K igual a 1 hasta cuánto. Al hacer el análisis de forma, ustedes han visto hace un momentito que el producto está definido. ¿Por qué? Porque este valor es exactamente igual a este. O sea, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, que es 3. Entonces, la sumatoria va a ir de 1 hasta 3. Aquí está. La sumatoria va de 1 hasta 3. Reemplazamos. I vale 2. Y J vale 1. Entonces, tenemos 2K y K1. Acá reemplazando, tenemos nosotros la sumatoria de K igual a 1 hasta 3, de A de 2K por B de K1. Entonces, ¿qué observamos acá? Y esto es bueno que siempre observemos si hemos aplicado correctamente la definición. La sumatoria va a ir de 1 hasta este valor común que acabamos de ver, que es 3. Perfecto. Y acá, ¿qué tenemos? Colocamos A, colocamos B, ¿y cómo colocamos estos subíndices? 2K, ¿por qué? Porque es el elemento que está en la segunda fila que estoy queriendo calcular, y K es el índice mudo, o la variable de la sumatoria. Y el otro elemento va a ser la variable de la sumatoria y el número de columnas, que es 1, que el elemento que estamos queriendo calcular es el elemento que está en la primera columna. Entonces, siempre debo fijarme acá que en los dos extremos estén el elemento que estoy queriendo calcular. Y en la parte central esté el índice mudo o la variable de la sumatoria. Si nosotros hacemos esa verificación de esas tres cosas, la sumatoria va de 1 hasta 3, ya sabemos por qué 3, y tenemos que acá voy a colocar 2K y K1, el 2 y el 1 en los dos extremos porque estoy calculando el elemento 2,1 y el K en la parte central. Perfecto. Enseguida desarrollamos esto. Pero antes de hacer ese desarrollo, veamos qué hubiera ocurrido si hubiera calculado el elemento 1,3. Diríamos nosotros que el elemento 1,3 va a ser, la sumatoria no varía de 1 hasta 3. ¿Y qué tenemos acá? 1, K y K3. ¿Por qué? Porque quiero calcular el elemento 1,3. Entonces tenemos 1 y K en la parte central, el 1 y el 3 en los dos extremos. Entonces ahora yo puedo desarrollar esa sumatoria, y espero que sepamos desarrollar sumatorias. ¿Y cómo desarrollamos esa sumatoria? Variando K, como me dicen la variación, varía de 1 hasta 3. De todo esto que tengo acá entre paréntesis. Yo tengo todo esto entre paréntesis y tengo que variar K de 1 hasta 3. Entonces, cuando K es igual a 1, ¿qué me va a dar? 2,1, 1,1. Ahí está. 2,1, 1,1. Cuando K es igual a 2, 2,2, 2,1. 2,2, 2,1. Cuando K es igual a 3, 2,3, 3,1. Ahí está. Una vez que hemos desarrollado la sumatoria, desaparece el índice mudo o la variable de la sumatoria, desaparece esta sumatoria y aparecen todos estos elementos que debo identificar. ¿Por qué? Porque en la matriz A y en la matriz B están almacenados. Y como sabemos identificar elementos en una matriz, por lo menos eso es lo que hemos visto en la clase anterior, puedo perfectamente decir cuánto vale el elemento 2,1 de A, cuánto vale el elemento 1,1 de B y así sucesivamente. ¿Cuánto vale el elemento 2,1 de A? Segunda fila, primera columna, vale 2. ¿Cuánto vale el elemento 1,1 de B? Vale 4. ¿Cuánto vale el elemento 2,2 de A? Vale 6.
¿Cuánto vale el elemento 2,1 de B? Segunda fila, primera columna. Vale 0. ¿Cuánto vale el elemento 2,3 de A? Vale 0. ¿Y cuánto vale el elemento 3,1 de B? Tercera fila, primera columna, vale 2. Entonces yo desarrollo esto, una vez que hemos desarrollado, identifico estos elementos y encontramos estos valores y estas operaciones aritméticas que debo hacer. Como este elemento vale 2, este elemento vale 4, debo multiplicar 2 por 4. Como este elemento vale 6 y este elemento vale 0, debo multiplicar 6 por 0. Como este elemento vale 0 y este elemento vale 2, debo multiplicar 0 por 2. ¿Y qué me da? 8 más 0 más 0 me daría 8. O sea que el elemento 2,1, este elemento que estoy queriendo calcular, directamente en la matriz A por B vale 8. Pregunto yo, ¿está claro esto? Ingeniero, una pregunta. Que Sí. va a ir de 1 a 3 por dependiendo del número que está arriba, ¿no? Sí, o sea, justamente nosotros hemos visto que la variación de la sumatoria va a ser siempre de 1 hasta este valor común. Ese valor común es el que me determina si el producto está definido o no. El número de columnas de la primera matriz, que es igual al número de filas de la segunda matriz. Ese valor común, que tiene que ser igual para que el producto esté definido, es el límite de la sumatoria. ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, ingeniero. Pregunto yo, ¿este desarrollo se ha entendido? Sí, se entendió. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. De todas maneras, para que quede claro, vamos a hacer juntos el desarrollo de algún otro elemento. Voy a borrar este. Fíjense, voy a borrar este elemento. Y si hemos entendido, no vamos a tener ninguna dificultad en hacer el desarrollo del siguiente elemento. No estoy todavía tocando el otro. Simplemente para que ustedes... Hay alguno que está con su micrófono abierto y está haciendo un chillido, por favor, revísenlo. Supongamos que quiero calcular el elemento, por decir, el elemento 2,4. ¿Dónde está el elemento 2,4? Acá. Estoy calculando ese elemento, solamente ese elemento. Colocamos y ustedes van a ir acompañando. Una sumatoria, perfecto. Con K que comienza en 1 y va a ir hasta ¿cuánto? Hasta 3, ya sabemos por qué. Coloco A, coloco estos dos corchetes, coloco B, coloco estos dos corchetes y ¿qué voy a colocar como índices, como subíndices? 2, 2 por K, 2K, y al otro lado, K4. A4. K4. Perfectamente. Ahí tenemos el desarrollo correcto que hemos hecho. ¿Y ahora qué hacemos? Desarrollamos la sumatoria y tenemos que comenzar con K igual a 1 de todo esto que tenemos acá hasta 3 de todo eso que tenemos ahí. Entonces vamos a desarrollar esa sumatoria y ¿qué nos va a dar? Fíjense, colocamos con A 2,1 porque K vale 1, B 1,4. Más, cuando K es igual a 2, tenemos A de 2,2, B de 2,4. Una Más, pregunta, ingeniero. ¿Siempre va a ser suma? perdón, ¿Siempre va a ser suma? es que es una sumatoria. Claro. Acá esto justamente representa una sumatoria. Entonces, ¿qué estoy sumando? Los términos que obtengo a través de esa sumatoria. Cuando K es igual a 1, obtengo este primer término. Más, porque es una sumatoria. Cuando K es igual a 2, 2, 2, 2, 4. Y más el último término, el elemento A, cuando K es igual a 3 sería 2, 3. Y B de 3, 4. Siempre es bueno verificar que hemos desarrollado una sumatoria y una sumatoria que me dice que debo sumar los términos que voy obteniendo. El primer término que obtengo es cuando K es igual a 1, 2, 1, 1, 4. El segundo término cuando K es igual a 2, 2, 2, 2, 4. Y el tercer término cuando K es igual a 3, 2, 3, 3, 4. Entonces, ¿qué me resta ahora? Me resta simplemente identificar el valor de esos elementos que están almacenados
en esas matrices respectivamente, en la matriz A y en la matriz B. Entonces ya sabemos cómo identificar esos elementos. Entonces nada me cuesta, váyanse, nada me cuesta decir cuánto valen esos elementos, que alguno ya lo debe tener, y por favor me los van dando. ¿Cuánto vale el elemento 2, 1 de A? 2. Vale 2. ¿Cuánto vale el elemento 1, 4 de B? 3. 3. 3. ¿Cuánto vale el elemento 2, 2 de A? 6. 6. 6. ¿Cuánto vale el elemento 2, 4 de B? 1. 1. 1. ¿Cuánto vale el elemento 2, 3 de A? 0. 0. ¿Cuánto vale el elemento 3, 4 de 2. B? 2. 2. 2. El elemento 3, 4 de B, tercera fila, cuarta columna, vale 2. Perfecto. Una vez que hemos identificado esos elementos, es solamente hacer esas operaciones aritméticas y tenemos 2 por 3 me da 6, más 6 por 1 que me da 6, más 0 por 2 que me daría 0, y esto es igual a 2. Entonces, ¿qué tengo yo? Y acá colocamos ahora que el elemento de la matriz producto A por B, el elemento 2, 4, es igual a 2. Y está calculado ese elemento aplicando la definición. Y ahí tenemos calculado el elemento. ¿Está claro esto? Si está claro, el siguiente ejercicio es lo mismo. Simplemente yo tengo acá que calcular el elemento 1, 3 de esa matriz producto. ¿Qué va a variar? La sumatoria va a ser de 1 hasta 3, la misma, ahí la tenemos. Y lo que va a variar justamente son estos dos, 1 y 3. Colocamos 1, colocamos 3 y en la parte central K. Entonces yo tengo la sumatoria de K igual a 1 hasta 3 de A de 1K por B de K3. ¿Por qué? Porque estoy queriendo calcular este elemento 1, 3. Desarrollo esta sumatoria cuando K es igual a 1, 1, 1, 1, 3, está acá. Más cuando K es igual a 2, 1, 2, 2, 3, está acá. Cuando K es igual a 3, 1, 3, 3, 3, está acá. Identifico estos elementos, están identificados acá, hago las operaciones y tengo el valor de ese elemento 1, 3 de la matriz producto A por B. Perfecto. Acá tenemos nosotros, fíjense, algo que es bueno que tomemos en cuenta. Me dicen calcular el elemento 3, 2 del producto de A por B. Lo primero que debo ver es si ese elemento existe dentro de la matriz producto. La matriz producto, ¿de qué tamaño es? Es de 2 por 4. Tiene 2 filas y 4 columnas. Acá en el análisis de forma hemos visto. La matriz producto tiene 2 filas y 4 columnas. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo un elemento de la tercera fila, no existe la tercera fila en esa matriz producto. Y directamente yo digo que este elemento A por B, el elemento 3, 2, no existe. ¿Por qué? Porque me están pidiendo una fila inexistente. Dentro de esa matriz producto solamente tengo 2 filas, no hay la tercera fila. Y por eso colocamos que la respuesta está mal. Ahora, esto que hemos hecho acá aplicando la sumatoria, siempre es bueno que observemos, y quiero hacerles el siguiente comentario, para que ustedes vayan viendo que en lugar de hacer todo esto así en forma tan desarrollada, yo puedo obtener un proceso simplificado que me permita llegar a esa respuesta en forma mucho más rápida y sin hacer tantas operaciones, sin tener que hacer todo ese desarrollo, identificar elementos y demás. ¿Cómo? Si toman en cuenta ustedes, quiero encontrar el elemento 2, 4 del producto de A por B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la segunda fila de A. Voy a tomar la segunda fila de A y voy a multiplicar en forma correspondiente por la cuarta columna de B y sumar esos resultados. La segunda fila de A por la cuarta columna de B. La segunda fila de A es esta, fíjense, después lo borramos esto, por la cuarta columna de B, la cuarta columna es esta. Y si multiplicamos en forma correspondiente y sumamos los resultados, ¿cuánto me da? 2 multiplicado por 3 me daría 6. Voy a colocar acá. 6 multiplicado por 1 me daría 6. Y 0 multiplicado por 2 me daría 0. Por lo tanto, esto me da 12. Y efectivamente, ¿cuánto habíamos encontrado? 12 después de hacer todo ese desarrollo. Pero acá estamos viendo que en forma bien sencillita, yo puedo tomar la segunda fila. Siempre este índice me indica qué fila voy a tomar de la primera matriz.
y este me indica qué columna voy a tomar de la segunda matriz. Entonces, la segunda fila de A por la cuarta columna de B. La segunda fila de A por la cuarta columna de B, y vemos que el valor es exactamente el que hemos encontrado, 2. Entonces, si yo hago esa verificación con todo lo que hemos hecho después, fíjense, con el otro ejercicio, inclusive con el anterior que ya lo he borrado yo, fíjense acá. Yo tengo la primera fila de A por la tercera columna de B. Vamos allá. La primera fila de A, inclusive tal vez acá las tenemos y acá abajo la matriz. Fíjense. La primera fila de A por la tercera columna de B. Si yo multiplico en forma respectiva y sumo esos valores, teníamos 1 por 4 me daría 4, 2 por 3, 6 más 6, y 4 por 5, 20, más 20, y esto ¿cuánto me da? 30. Entonces, si ustedes hacen exactamente ese desarrollo, van a encontrar exactamente 30, aplicando la sumatoria. Ya sabemos cómo hay que hacer, identificamos estos elementos y hacemos ese cálculo. Pero acá estamos haciendo en forma sencillita la primera fila de A por la tercera columna de B. Eso nos permite ya hacer en forma mucho más eficiente, más rápida, las operaciones del producto de la matriz A por la matriz B. Y si ustedes ya yo les pido ahora que apliquen ese proceso y me encuentren el elemento 2, 3 de A por B, ¿cuánto valdría el elemento 2, 3 de A por B? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar la segunda fila de A y van a multiplicar por la tercera columna de B. Entonces, si hacemos eso, tendríamos la segunda fila de A por la tercera columna de B. Ese va a ser el elemento 2, 3 que estamos queriendo calcular. Hacemos esa operación. 2 por 4, 8. 6 por 3, 12. Y más 0. A ver, 6 por 3, 18. 12. Tenemos 8 y 18, 26. Ahí está el valor que habíamos encontrado, 26. Entonces, si yo hago ahora, por ejemplo, el elemento 1, 4, la primera fila de A por la cuarta columna de B. Borramos esto, solamente para que ustedes acompañen. ¿Y qué voy a hacer en este elemento, el elemento 1, 4? La primera fila de A, que es justamente este índice que me indica que es la primera fila de A, y la cuarta columna de B, la cuarta columna de B. ¿Qué nos va a dar? 1 por 3 me da 3, más 2 por 1 que me da 2, más 4 por 2, 8. ¿Qué nos da esto? 3. El valor es 3. Entonces ya no he tenido que calcular todo esto, desarrollar una sumatoria, en fin, estamos viendo cómo yo puedo simplificarme esos cálculos. ¿Para qué? Para llegar a un proceso simplificado y hacer lo que se llama el producto de dos matrices en forma mnemotécnica. Y ya no voy a calcular solamente un elemento y quiero calcular todos los elementos de la matriz producto. Entonces, cuando yo quiero calcular todos los elementos de la matriz producto, no se olviden que esa matriz producto tiene justamente todos estos elementos. ¿Qué elementos tiene esa matriz producto? Y hemos desarrollado acá el elemento 1,1, el elemento 1,2, el elemento 1,3, el elemento 1,4. ¿Cómo voy a calcular este elemento en forma sencilla y rápida? La primera fila de A por la primera columna de B. Hago la multiplicación en forma respectiva, sumo y obtengo este valor. ¿Cómo calculo este elemento? La misma primera fila de A por la segunda columna de B. Multiplico en forma respectiva, sumo y encuentro este elemento. ¿Cómo calculo este elemento? La misma primera fila de A por la tercera columna de B. Y así sucesivamente barremos con todas las columnas. La fila se mantiene. La primera fila por la cuarta columna. Como ya no tengo más columnas, vamos a calcular estos elementos de esta fila. ¿Y qué voy a tomar? La segunda fila de A por la primera columna. Luego, la segunda fila de A por la segunda columna. La segunda fila de A por la tercera columna. Y la segunda fila de A por la cuarta columna. Entonces, esto se llama justamente la forma mnemotécnica o por bloques de cómo encontrar el producto de A por B. Y eso es lo que estamos viendo en el último desarrollo. El producto de A por B. Coloco la matriz A, coloco la matriz B. Y si ustedes hacen ese cálculo, me gustaría que lo hagan y me obtengan justamente esos elementos. Entonces, ¿cómo voy a obtener el primer elemento de esa matriz producto? La primera fila de A por esta columna. ¿Y cuánto me da eso?
4 por 1, 4, más 2 por 0 me da 0, más 4 por 2 me daría 8. ¿Cuánto me da esto? 2. Entonces colocamos 2. ¿Cómo calculo el segundo elemento? La misma fila, mantengo la fila y avanzo las columnas. Entonces tendríamos 1 por 1, 1, menos 2, multiplicado 2 por menos 1, y 4 por 7, 28, más 28. Nos daría 28 y 1, 29, nos daría 27. Este valor vale 27. Calcúlenme el resto. ¿Cuánto daría el elemento, el siguiente? ¿Y dónde paramos? Va a ser esta fila por la tercera columna. ¿Y cuánto les da eso? 4 por 1, 4, más 2 por 3, 6, más 4 por 5, 20, nos daría 30. Y el último elemento de esa fila va a ser esta fila por esta columna. ¿Y cuánto nos daría eso? 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, más 4 por 2, 8. Nos daría 3. Este elemento vale 3. Cerramos esto de acá porque ya no tengo más columnas para avanzar. ¿Y qué hago? Paso a la segunda fila y comienzo a avanzar las columnas. Borramos esto que nos ha servido de cálculo. ¿Y qué tenemos? Esta fila por esta columna. 2 por 4, 8, más 0, 8. Ya ustedes en forma directa pueden hacer. Esta fila por esta columna, ¿cuánto nos da? 2, menos 6, menos 4. Esta fila por esta columna. 2, menos 6, más 0, menos 4. Luego esta fila por esta columna. 2 por 4, 8. Si quieren escribir, escribimos. Más 6 por 3, 18. Y 0 por 5, 0. Nos daría 26. Y esta fila por la última columna, ¿qué nos va a dar? 2 por 3, 6. Más 6 por 1, 6. Más 0 por 2 me daría 0, 2. 2 por 3, 6, más 1, más 6 nos daría 12, y más 0, 2. Ahí están todos los elementos de esa matriz que hemos hecho. Hemos aplicado por bloques el producto de esas dos matrices. ¿De dónde ha nacido ese proceso por bloques? De hacer en forma simplificada la aplicación de la definición. Entonces ahí tenemos el producto de esas dos matrices y esto realizado por bloques. Pregunto yo, ¿está claro esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, sí, perdón, siga. Con toda esta explicación, yo creo que el producto de matrices, tanto aplicando la definición como por bloques, no deberíamos tener ningún problema. Siempre lo primero que tenemos que verificar si el producto está definido, de qué tamaño es la matriz producto y cómo puedo calcular los elementos de esa matriz producto. Y eso es lo que me están definiendo en la plataforma, y eso es lo que tenemos en la plataforma justamente acá, donde me han definido todo eso que acabo de explicar en forma detallada, y tenemos acá una explicación y algunos elementos calculados. Acá hemos calculado el elemento 2,1 de esas dos matrices, el elemento 2,3 de esas dos matrices, pero ya sabemos cómo, y sabemos cómo hacerlo en forma directa y sencilla. Entonces, si ya hemos entendido esta definición, pasamos a la siguiente, que sabemos que va a ser una pregunta sobre el producto de matrices. ¿Y qué pregunta me están haciendo acá? Acá tenemos, dice, que sea esta la matriz A y esta la matriz B. ¿Cuál es el elemento 1, 2 del producto de A por B? Yo no voy a utilizar la definición desarrollada, aplico la simplificada. ¿Y cuánto sería el valor del elemento 1, 2 del producto de A por B? ¿Quién me puede dar? 3. Tenemos que multiplicar la primera fila por la segunda columna. Entonces, la primera fila de A por la segunda columna de B. Nos daría menos 1 y menos 4, menos 5. Menos 5, ingeniero. Menos 5. Menos 5. Acá, el elemento 2, 2 del producto de A por B. La segunda fila de A por la segunda columna de B. La segunda fila de A por la segunda columna de B. Nos va a dar 3. 1. Menos 2 nos daría 1. 1 no. 1. El elemento 2, 3 de A por B. Segunda fila de A por la tercera columna de B. Segunda por la tercera columna. 4 por 3, 12 negativo, más 5 nos daría menos 7. Y el elemento 3, 1 de A por B. Me sería la tercera fila de A. ¿Tengo tercera fila en A? No. Si no tengo tercera fila, ese elemento no existe. Perfecto. No existe. Ahí está.
No existe. Tenemos calculado todos los elementos, pasamos, enviamos las respuestas. Si está todo correcto, como creo que está, nos dice continúa y continuamos. ¿Y qué viene después? Las operaciones matriciales. Dentro de esta lección vienen las operaciones elementales en una matriz. Y acá me definen qué tipo de operaciones elementales puedo realizar en una matriz. Todo eso voy a hacer también una aclaración que es importante. Pero antes leamos lo que tenemos en la plataforma. ¿Y qué dice? Si A es cualquier matriz de orden M por N, sobre sus filas o columnas se pueden efectuar las siguientes operaciones elementales. ¿Cuáles son? La primera, intercambio de dos filas o pueden ser columnas. Puede ser intercambio de dos filas o de dos columnas. Segundo, multiplicar una fila o una columna por una constante diferente de cero. O sea, multiplicar una fila o una columna por un K, un escalar que sea diferente de cero. Y la tercera operación dice la suma o adición de una fila o columna con el múltiplo de otra fila. Simbólicamente se representa de esta manera, A de IJK. Entonces la permutación se representa por P y J, están participando las dos filas que van a ser permutadas. La multiplicación MI, K, donde indicamos qué fila va a ser multiplicada y por cuánto va a ser multiplicada, sabiendo que K tiene que ser diferente de 0. Y acá tenemos A de IJK, donde debemos interpretar esto como que la fila J es multiplicada por K, luego sumada con la fila I. ¿Qué fila va a cambiar? La primera que nosotros estamos indicando, porque esto está produciendo cambios en la matriz A. Un cambio de elementos, pero no del tamaño, el tamaño se mantiene. Entonces, si nosotros analizamos eso, y vamos a ver ahora la explicación un poquito más detallada de esas operaciones, justamente yendo a la misma página que teníamos y haciendo lo siguiente, fíjense, acá nosotros estamos explicando las operaciones elementales. Primero hablamos de la permutación y colocamos qué filas van a ser permutadas I y J. La multiplicación de una fila por un escalar. ¿Qué fila va a ser multiplicada y por cuánto? Con K diferente de 0. Y la adición de una fila con el múltiplo de otra fila, que sería la representación simbólica A de IJK con K diferente de 0. Ahora yo quisiera que tomemos en cuenta, y ustedes van a decirme, pero acá estamos hablando solo de filas. Sí, porque al comienzo, y eso es bueno que tomemos en cuenta, nosotros vamos a ver que las operaciones elementales que vamos a aplicar en todo el proceso de matrices va a ser simplemente las operaciones elementales de fila y no las de columna. ¿Cuándo se utilizan las operaciones elementales de columna? Solo en la función determinante. O sea, olvidémonos por el momento las operaciones elementales de columna. ¿Para qué voy a analizarlas si no voy a utilizarlas? Y solamente voy a utilizar las operaciones elementales de columna en la función determinante, en la tercera unidad. Y como ya vamos a tener práctica del uso de las operaciones elementales con las filas, cuando tengamos que utilizar con las columnas no vamos a tener ningún problema. Por eso que yo no he colocado acá que sea la operación elemental sobre la fila o columna, sino directamente sobre filas. Al comienzo vamos a hacer solo sobre filas, porque no es válido aplicar sobre las columnas en todos los procesos matriciales. La única vez que se utilizan las operaciones elementales de columna es en la función determinante y vamos a ver por qué se puede hacer eso en esa función. Vamos a justificar más adelante. Entonces, hablemos siempre de las operaciones elementales de fila al comenzar nuestro análisis. Yo tengo acá, fíjense, una matriz. ¿Para qué me sirve una operación elemental? Para transformar esa matriz y convertirla en otra. Del mismo tamaño, donde hay un cambio en la parte interna de los elementos de la matriz. Por ejemplo, si yo digo permutar la primera con la tercera fila de la matriz A, lógicamente eso me va a dar como resultado una matriz B. Y esa matriz B va a ser permuto. Esta fila, la primera fila, la coloco en lugar de la tercera. Y la tercera fila coloco en lugar de la primera. La segunda fila la copio tal como está. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hemos permutado la primera con la tercera fila de A y hemos obtenido esta matriz B. Perfecto. Hemos hecho una operación elemental sobre A. ¿Aleatoria completamente? Sí, aleatoria solamente por aprender a hacer cómo se aplican las operaciones. Y acá tenemos otra operación, me dicen multipliquemos la tercera fila de la matriz A por menos 2. ¿Por qué? Porque me parece que hay que hacerlo, nada más, no hay ninguna justificativa. Entonces multiplicamos la tercera fila por menos 2. Esta es la tercera fila, es la que va a cambiar.
Entonces copio la primera, copio la segunda, están aquí, copio la primera, copio la segunda, y multiplico la tercera por menos 2, me daría menos 6, menos 2, 2, menos 14. Menos 6, menos 2, 2, menos 14. Perfecto. Esta es la matriz B que hemos obtenido como aplicando esta operación elemental sobre A. Si nosotros ahora aplicamos esta operación elemental sobre A, y aquí es donde deben tener un cierto cuidado, porque en la definición hemos dicho, fíjense, cómo hacemos esa operación. La primera fila de la matriz A multiplico por menos 3. Eso significa esto. La adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Entonces, primero encuentro el múltiplo de la otra fila. ¿Cómo? La primera fila multiplicada por menos 3. La matriz A la tenemos allá arriba. Entonces, ¿qué hago? La primera fila la multiplicamos por menos 3. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Podemos hacer esto inicialmente, después ya no necesitamos hacer esto, lo hacemos mentalmente. Y le adicionamos la tercera fila. La tercera fila es esta. Entonces colocamos los elementos de la tercera fila y hacemos la suma de esos elementos que hemos encontrado. 0, menos 5, menos 10, menos 5. Y en lugar de la tercera fila, que es la que estamos indicando en primer lugar acá, colocamos estos nuevos valores. La primera fila no cambia, la segunda fila no cambia y colocamos 0, menos 5, menos 10, menos 5 en la tercera fila. Y obtengo esta matriz B. Pregunto yo, solamente la parte operativa, ¿alguna duda que tenga? De cómo ¿Podría debo volver a aplicar. explicarle, ingeniero, por favor? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Podría volver a explicarlo? Me perdí un poco. Ya. Vamos a explicar. Siempre me gustaría que presten atención. Tengo esta matriz A. Sobre esa matriz A me interesa aplicarle algunas operaciones elementales. Todavía no tenemos ningún objetivo, simplemente para aprender a aplicar las operaciones elementales. ¿Qué tipo de operaciones elementales acabamos de definir? La permutación, la multiplicación de una fila por un escalar y la adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Perfecto. Entonces yo voy a aplicar sobre esa matriz A primero esta permutación de la primera con la tercera fila. ¿Qué significa? Que voy a cambiar los elementos de la primera fila, voy a cambiar con los elementos de la tercera fila. ¿De quién voy a cambiar eso? De la matriz A. ¿Y qué voy a obtener como resultado? Esta matriz B. Entonces hacemos ese cambio. Esta primera fila pasa a la tercera fila. Y la tercera fila, los elementos pasan a la primera. Ya hemos cambiado, la segunda fila no cambia, copiamos tal como está. ¿Qué tengo? Esta matriz B hemos obtenido a partir de la matriz A como permutando la primera con la tercera fila de A. ¿Está claro esto? Sí, está claro. Vamos ahora a hacer la otra operación. Todavía no miren esto de acá que no tiene nada que ver. Vamos ahora al inciso B. Yo quiero que sobre esta matriz A multipliquemos la tercera fila por menos 2 y colocamos la multiplicación de la tercera fila de la matriz A por menos 2. Aquí está. ¿Qué fila va a ser multiplicada y por cuánto va a ser multiplicada? Y voy a obtener una nueva matriz. Entonces, ¿qué fila va a cambiar? La tercera. Copio la primera tal como está, la segunda tal como está, que no tiene ningún cambio. Y de esta matriz A, la que va a cambiar es la tercera. ¿Cómo va a cambiar? Multiplicando la tercera por menos 2. Menos 6, menos 2, 2, menos 14. Ahí está. Y tenemos esa matriz B que la hemos obtenido como aplicando esta operación elemental sobre la matriz A. Y la tercera operación, que es la que tenemos que tener un poquito más de cuidado, es la adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Entonces nosotros indicamos esa operación de esta manera. La adición de la tercera con la primera multiplicada por menos 3. ¿Cómo interpretamos esto? Que debo multiplicar la primera por menos 3, encontrar primero el múltiplo de esa fila, la primera por menos 3, y sumarle la tercera. El valor que encontremos en esa adición, ese valor va a reemplazar a la tercera fila. O sea, la fila que nosotros colocamos en primer lugar es la que va a ser reemplazada por el valor que encontremos al hacer estas operaciones. Entonces, esas operaciones están aplicadas sobre A. ¿Qué hago? La primera fila de A multiplicamos por menos 3. Esta es la primera fila de A, multiplicamos por menos 3. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Ahí está. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Le sumamos los elementos de la tercera fila de A. La tercera fila de A tiene estos elementos. 3, 1, menos 1, 7. 3, 1, menos 1, 7. Sumamos esas dos filas. ¿Y qué nos da? 0,
menos 5, menos 10, menos 5. Estos nuevos valores que hemos encontrado reemplazan a los valores de la tercera fila de A. Ya no coloco estos, coloco este valor que hemos encontrado. 0, menos 5, menos 10, menos 5. La primera y la segunda fila no han cambiado. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna operación sobre ellas. Solamente hemos cambiado la tercera fila de la matriz A y hemos llegado a esta matriz B. Eso es lo que hacen las operaciones elementales de acuerdo a lo que está indicado acá. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Todo claro. Muchas gracias. Todo claro. No quiero que todavía se fíen en esto, vamos a ver enseguida. Y si ustedes van al ejemplo que tenemos en la plataforma, el ejemplo que tenemos en la plataforma es este, que lo he copiado. Tengo la matriz A y me dicen realizar las siguientes operaciones elementales. ¿Sobre quién? Sobre esa matriz A. Me dice intercambiar la primera fila con la segunda. ¿Cómo representamos simbólicamente eso? Por P de 1, 2. P de 1, 2 aplicado sobre A. P de 1, 2 aplicado sobre A va a ser justamente colocar la segunda fila en lugar de la primera y la primera en lugar de la segunda. Ahí está la permutación. Ahí tenemos una nueva matriz. Acá me dicen multiplicar la segunda fila de A por menos 3. Colocamos multiplicar la segunda fila de A por menos 3. Multiplicar la segunda fila de A por menos 3. Multiplicamos la segunda fila de A por menos 3 y ¿qué me da? Me da este valor. La primera no cambia y tenemos estos valores en la segunda. Y la tercera operación dice adicionar o sumar la segunda fila de A con la primera multiplicada por menos 9. O sea, estoy sumando una fila con el múltiplo de otra fila. ¿Cómo represento eso? La adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 9. ¿Qué hago? La primera multiplico por menos 9 en primer lugar. ¿La primera fila de quién? De la matriz A. Es esta. Multiplicamos por menos 9. ¿Qué me va a dar? Menos 9, menos 18, menos 27. Y le sumo la segunda. La segunda es 9, 6, menos 5. 9, 6, menos 5. Sumamos y ¿qué nos da? 0, menos 12 y menos 32. Estos nuevos valores colocamos en lugar de ¿quién? De la segunda fila. 0, menos 12, menos 32. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado estas operaciones elementales sobre A en forma individual y hemos obtenido estas matrices. Y lo que estamos aprendiendo es simplemente cómo se aplican las operaciones elementales sobre una matriz. Si hemos entendido esos dos ejemplos, no deberíamos tener ninguna dificultad de aplicar cualquier operación elemental sobre una matriz y escribir simbólicamente esa operación y hacer la operación así en forma directa. ¿Qué podemos observar acá? Que la única operación elemental que me permite eliminar elementos es la tercera. Y si ustedes se fijan, yo les hubiera dicho, ¿qué operación elemental aplicaríamos sobre esta matriz para eliminar el 9? Y la única operación elemental posible va a ser la adición de la segunda fila con la primera multiplicada por menos 9. Y eso es lo que hemos hecho. Adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 9. ¿Por qué? Si multiplico la primera por menos 9 y le sumo la segunda, menos 9 más 9 me va a dar 0. Por eso decimos que esta operación de la adición de una fila con el múltiplo de otra fila es la única operación elemental que me permite eliminar elementos en una matriz. Perfecto. Hasta ahí no tenemos ninguna complicación de cómo aplicar operaciones elementales. Pero ¿qué tal nosotros ahora si hacemos lo siguiente? Imagínense, yo he hecho esta operación sobre A y hemos obtenido B. ¿Qué tal si yo quiero, ustedes saben que en matemáticas todo tiene ida y vuelta, todo tiene ida y vuelta en todas las operaciones. Entonces, si yo quiero volver de esta matriz a la matriz A, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar sobre esta matriz la permutación, la misma permutación. Aplico la misma permutación de 1 y 3 sobre B y ¿qué obtengo? A. Hagan, permuten esta fila con esta, ¿qué van a obtener? A. Si quiero de esta matriz obtener nuevamente la matriz A, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la misma fila, la tercera fila, por el inverso multiplicativo de menos 2. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de menos 2? Menos 1 medio. Si ustedes multiplican la tercera fila por menos 1 medio de B, ¿qué nos va a dar? Menos 6 multiplicado por menos 2 me daría 3. Menos 2 multiplicado por menos 1 medio me daría 1. Y 2 multiplicado por menos 1 medio me daría menos 1. Y menos 14 multiplicado por menos 1 medio me daría 7, justamente los elementos de la tercera fila de A. O sea que con esta operación aplicada sobre B obtengo A. Y acá tengan mucho cuidado, porque no sé por qué razón siempre los alumnos tienen problema con el inverso multiplicativo. Y voy a hacer acá algunos ejemplos.
¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 6? Menos un sexto. Menos un sexto. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico un número por su inverso multiplicativo, ¿qué tiene que darme como resultado? 1. Y generalmente ustedes cambian el signo, no le colocan el signo correcto. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 4? Un cuarto. Un cuarto, exactamente un cuarto. ¿Por qué? Porque un cuarto por 4 me daría 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3 sextos? Negativo. 6 tercios. Así 6 tercios a secas. Menos 6 tercios. Menos 6 tercios. Nuevamente, no se olviden. ¿Por qué? Porque si yo multiplico estos dos, ¿qué me va a dar? 1. Entonces siempre en el inverso multiplicativo no cambia el signo, se mantiene. Si era positivo, sigue siendo positivo. Si era negativo, sigue siendo negativo. Y acá nosotros estamos diciendo que cuando nosotros estamos queriendo volver a la matriz original, hacemos la multiplicación de la misma fila por el inverso multiplicativo del valor que habíamos obtenido antes. Eso era como explicación para que no quede dudas con relación al inverso multiplicativo. Y por eso el inverso multiplicativo, si yo coloco K, ¿cuál es su inverso multiplicativo? K elevado a la menos 1, porque K elevado a la menos 1 es 1 sobre K. Nosotros sabemos que esto es K elevado a la menos 1, simbólicamente representado de esa manera. ¿Cómo leemos esto? El inverso multiplicativo de K. Entonces, ¿para qué estábamos haciendo eso? Justamente para ver que las operaciones elementales, todas las operaciones elementales tienen su inversa. Y la operación elemental inversa, si yo le aplico la operación elemental inversa a esta matriz, la operación elemental inversa de la permutación, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a A. ¿Y cuál es la operación elemental de la permutación? La propia permutación. Estamos viendo que si yo aplico la permutación de la primera con la tercera fila sobre B, ¿qué obtengo? A. ¿Y cuál es la operación elemental inversa de esta? Es la multiplicación de la tercera fila por el inverso multiplicativo de 2 negativo, que sería menos 1. Entonces multiplico la tercera fila por menos 1 medio de B y ¿qué obtengo? A. Entonces yo tengo que de esta operación elemental, esta es su operación elemental inversa. Y de esta operación, ¿cuál es su operación elemental inversa? Simplemente cambia el signo del escalar. Si aquí teníamos menos 3, aquí va a tener 3. Si aquí teníamos positivo, aquí sería negativo. Y si ustedes aplican esta operación sobre B, van a obtener A y pueden verificar. Entonces, en forma genérica, yo puedo decir que si yo tengo una operación elemental, su inversa va a ser esta. De la permutación es la propia permutación. De la multiplicación de una fila por un escalar es la multiplicación de la fila por el inverso multiplicativo de K. Y de la adición de una fila con el múltiplo de otra fila, simplemente hay que cambiar el signo del escalar acá, que sería menos K. Y no se olviden que K no puede ser igual a 0 en ninguna de estas dos operaciones. Entonces, de esa manera estamos viendo la operación elemental y las inversas de las operaciones elementales. Hacer operaciones elementales sobre una matriz no debería significar ningún problema con lo que hemos explicado. Entonces, si con todo esto que hemos explicado, podemos ahora volver nuevamente a la plataforma. Con esa explicación, acá tenemos nosotros qué son las operaciones elementales, cuáles son, cómo se efectúan, cómo se representan simbólicamente y cuáles son las operaciones elementales y cuáles son las operaciones elementales inversas. Todo eso tenemos acá en esta parte. Acá ustedes dirán, pero acá tengo permutación de IJ y acá tengo permutación de JI, es lo mismo. Si yo coloco IJ acá y IJ acá, no va a haber ningún cambio. Pero solamente para una identificación de la inversa le cambio el orden, pero es lo mismo. Entonces, con eso ya podemos ahora hacer preguntas. Y si nosotros podemos hacer preguntas, ¿preguntas de qué nos van a hacer? Justamente de las operaciones elementales para ver si hemos entendido o no lo que acabamos de explicar. Pregunto yo, ¿alguna duda que tengan? Todo claro, ingeniero. ¿Ya? Con el otro grupo, que siempre vamos un poco más atrasados porque tenemos que hacer todo lo que yo he hecho y hoy día he tomado para ustedes como referencia, he tenido que hacer paso a paso con el primer grupo. Entonces siempre vamos un poquito más atrasados y demoramos un poco más. En cambio, con ustedes ya tomamos eso
como base y avanzamos un poco más rápido. O sea, que con otro grupo hemos llegado hasta acá y no hemos hecho los ejercicios. Entonces no quiero adelantarme y quedamos ahí. ¿Dónde vamos a entrar la próxima clase? Directamente a los ejercicios de las operaciones elementales y a las preguntas que me van a hacer de esas operaciones elementales. Fíjense que estamos yendo bien pasito a pasito para que no haya ningún problema de que digan, no entendí, ha explicado muy rápido, no sé. Pero nosotros estamos viendo cómo tienen que estudiar la materia ustedes en forma individual. Esto que estamos haciendo en forma conjunta, ustedes tendrían que hacerlo individualmente. ¿Qué explicaciones yo les voy a dar para sustentar y entiendan todo lo que hemos hecho? Las que acabo de darles en la parte de la pizarra. Esas explicaciones se las voy a dar y ustedes con esas explicaciones y haciendo lectura de estos textos no tienen por qué tener dificultad y elaborar todo lo que se les está pidiendo en cada lección. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta acá? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Digamos, si ahí dice operaciones elemental, ¿no es? En la parte de M, 1 por K, la inversa dijo que era así, ¿no es? Pero, por ejemplo, si hay 2/3, la inversa sería 3/2, ¿no es? O sea, vamos a ver cuál es su duda. Vamos a ir en la práctica, siempre las dudas se resuelven mejor cuando hacemos con uno. Entonces, fíjense, supongamos lo que usted me dice, voy a tomar esta matriz. La voy a escribir abajo nuevamente para que podamos utilizar la misma matriz y no estar subiendo y bajando, que es un problema. Y ahora vamos, dígame cuál es su duda. En la parte de los elementos que nos mostró, para volver a A, Ya, supongamos que yo le digo, por alguna razón le digo, por favor, háganme quiero que apliquen esta operación, la multiplicación de supongamos, primera fila de A, quiero que multipliquen por 2/3. ¿Por qué? Porque me interesa solamente hacer la operación y ustedes la realicen y me den la matriz resultante de hacer esa operación sobre A. Ustedes van a decir, bueno, la matriz B va a ser igual, de acuerdo a la operación que voy a efectuar, va a ser esta. ¿Qué fila va a cambiar? Estoy indicando acá la primera. ¿Y cómo va a cambiar? Multiplicando la primera fila, todos los elementos de la primera fila por 2/3. Entonces yo multiplico esta fila por 2/3. ¿Y qué me va a dar? 1 por 2/3 me daría 2/3. 2 multiplicado por 2/3 me daría 4/3. 3 multiplicado por 2/3, no importa, lo voy a dejar como quebrado, 6/3. Y 4 multiplicado por 2/3, 8/3. Para que ustedes visualicen que no he hecho ninguna simplificación. La segunda fila no ha cambiado, es esta. La tercera fila no ha cambiado, es esta. Y esta es la matriz B que hemos obtenido. ¿Cómo? Aplicando esta operación elemental sobre A. Ahora yo les digo, quiero volver a la matriz A. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para volver a la matriz A? Voy a tener que aplicar la misma multiplicación de la primera fila. ¿Por cuánto? Por el inverso multiplicativo de 2/3. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2/3? 3/2. Aplico esta operación ¿sobre quién? Sobre B. ¿Y qué tengo que obtener necesariamente? La matriz A. Y efectivamente, si ustedes hacen operaciones, van a obtener la matriz A. Multipliquemos 2/3 por 3/2, ¿cuánto me da? 1. 4/3 por 3/2, ¿cuánto me da? 2. 6/3 por 3/2, ¿cuánto me da? 3. 8/3 por 3/2, ¿cuánto me da? 4. Los otros elementos no han cambiado.
Y efectivamente, con esta operación, que es la inversa de esta, estoy aplicando esta operación, que es la inversa de esta, aplicada sobre D para volver a la matriz A. ¿Y qué hemos hecho? La multiplicación de la misma fila. En lugar de 2/3 colocamos 3/2. ¿Por qué? Porque el inverso multiplicativo de 2/3, vuelvo a insistir, es 3/2. Y es simplemente multiplicar por el inverso multiplicativo. Sabemos que esto me da 1. No sé si esa era su pregunta. Acá tenemos una operación elemental aplicada sobre A. Este ha sido el escalar que hemos utilizado para multiplicar la primera fila. Y si quiero volver de la matriz B a la matriz A, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la misma fila por el inverso multiplicativo de 2/3, que sería 3/2. Si hacemos eso, volvemos a la matriz A sin ningún problema. ¿Esa era su pregunta o hay alguna otra cosa más que no haya contestado? No, ingeniero, esa era nomás mi pregunta. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora fíjense, aprovechemos ese ejemplo. Supongamos, yo les pido ahora a ustedes que piensen, y para eso me gustaría que tomemos en cuenta lo que les he dicho. ¿Qué les he dicho hace un momento? Que la única operación elemental que elimina un elemento es la adición. Yo les pregunto, ¿qué operación elemental aplicaríamos sobre la matriz A para que este elemento sea igual a 0? ¿Qué operación elemental aplicaríamos sobre la matriz A para que el elemento ese, el elemento 2, se convierta en 0? Adición de una fila con un múltiplo de Adición, Adición. ¿fila con qué fila? 2 La segunda con la primera multiplicada por ¿cuánto? Menos por 2. menos 2. Por menos 2. Muy bien. Con esa operación que yo aplique sobre A, ¿qué me va a dar? La matriz B, donde efectivamente el elemento que quería eliminarlo se va a eliminar. Y veamos, la primera fila no va a cambiar. Tenemos que nosotros vaya a tener 1, 2, 3 y 4. La tercera fila tampoco va a cambiar porque la única que va a cambiar es la segunda. Entonces copio la tercera. 3, 1, menos 1, 7. ¿Y cómo va a cambiar la segunda? De acuerdo a esta operación. 1 multiplicada por menos 2. La primera fila multiplico por menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Y le sumo la segunda. 2, menos 1, 5 y 6. Hago esta suma. ¿Y qué tengo? Fíjense. 0, menos 5, menos 1 y menos 2. Estos valores que acabo de determinar coloco en lugar de la segunda y hemos conseguido el objetivo, eliminar este elemento y convertirlo en 0. 0, menos 5, menos 1 y menos 2. Acá ya hemos tratado de elaborar un objetivo. Yo en este caso les pedí cuál es la operación elemental que debo aplicar sobre A para que este elemento sea igual a 0. Y ustedes me han contestado que era esta. Perfecto. Ahora ven ustedes para qué sirven las operaciones elementales. Va a servir justamente para transformar una matriz y llevarla de una forma a otra forma que yo quiero llevarla. Y para eso sirven las operaciones elementales. Y vamos a ver que las operaciones elementales se pueden aplicar en forma consecutiva. Es decir, que sobre esta matriz yo puedo aplicar otra operación. Sobre el resultado puedo aplicar otra operación y así sucesivamente. Pero lo que me interesa es que se ha entendido cómo se aplica una operación elemental sobre una matriz y se obtiene otra. ¿Está claro? Entonces quedamos ahí. Si se respondió la pregunta, voy a eliminar todo esto que no nos sirve para nada. Era simplemente para explicar. Y repito, quedamos ahí. No vamos a continuar con las preguntas que nos van a hacer sobre. En la plataforma tenemos las preguntas que van a surgir de operaciones elementales y la próxima clase entramos directamente a contestar esas preguntas. Y quedamos acá. Jóvenes, un gusto. Nos vemos la próxima clase. Ya saben, por favor, y yo voy a terminar todo matrices y cuando termine les voy a mandar justamente la grabación de todo lo que hayamos hecho de matriz. Voy a dejar de compartir y si hay alguna otra duda podemos contestar.
Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sé que es un poco temprano para preguntarla, pero ¿hay la posibilidad de que el examen sea presencial, el primer parcial? Nada raro que sea. Ya. Nada raro que sea. O sea, no se les ha dicho eso, digamos, en la primera clase porque lamentablemente esa información no la tenemos nosotros y esa información va justamente surgiendo de acuerdo a lo que va saliendo en las resoluciones del ICNO. Y hay una buena posibilidad de que los exámenes parciales sean presenciales. Por lo menos es lo que han dicho. Ahora, no sé si en nuestro caso va a ser tan posible eso. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros en álgebra lineal o en álgebra 2, que llaman alguna otra facultad, tenemos demasiados alumnos. Yo tengo en cada grupo, en este grupo tengo en total 104 alumnos. Voy a tener que tomar unas 2 salas para poner 50 y tantos alumnos en cada sala. Es un poco difícil, porque las resoluciones de ICU son que el máximo haya en las clases 30, 35 alumnos. Entonces, hay cosas que no podemos contestar y hay cosas que de repente va a tener que verse en cada grupo, dependiendo del número de alumnos. Entonces, presencialmente para mí sería difícil tener una sala, no sé que vayamos al Matadero, que el Matadero creo que tiene capacidad para, no sé si son 200 alumnos, no tengo seguridad, pero tampoco, digamos, cumple las exigencias de la distancia mínima. Entonces, por eso les digo, no voy a entrar en ese problema de decirles si va a haber presencial o no, porque no sabemos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes en el mismo horario y por la misma estación. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero.